16 al 21. Voy a leer la palabra del Señor, usted me sigue. Dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Oremos al Señor. Gracias a Dios por tu palabra. Queremos aprender las verdades que están en este texto, que pueda, Señor, caer en tierra fértil y germine, Señor, al 100, 60, al 30, pero que siempre dé fruto. Pedimos esto en nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Hay un versículo a destacar que le voy a invitar a que leamos todos juntos, el versículo 17, y ahí sobre todo la frase final, la frase de nuestro Dios de los cielos. Dice, leamos todos juntos: pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Dios se complace en su Hijo amado, ¿sí o no? Amén. Cristo fue partícipe en la redención del hombre. Él fue partícipe y es partícipe de la naturaleza divina. ¿Recuerda el primer tema? Nosotros también somos partícipes ahora de la naturaleza divina y no fue un ocioso. El segundo tema que dimos de 2 de Pedro, porque Dios no se complace en un ocioso. Cristo fue un participante activo en la salvación, por lo tanto, no un haragán, un ocioso. Ese es nuestro Señor, un hombre esforzado, trabajador. Nuestros temas anteriores, hermanos, se han enfocado en ser partícipes de la naturaleza divina y no ser ociosos, sino ocuparnos en procurar las cualidades propias de un Hijo de Dios, las mismas que tuvo nuestro Salvador. Si Él fue partícipe, no teniendo por qué hacerlo, ¿cierto? ¿Tenía que dar la vida por nosotros? ¿Era una obligación? No. Él, no estimando el ser Dios como cosa a que aferrarse, dio su vida por todos nosotros. Ahora veremos cómo el apóstol Pedro es un testigo aventajado para transmitirnos todas estas verdades que estamos estudiando y cómo las Escrituras tienen la autoridad del mismo Dios para registrarnos estas cosas. O sea, hay una doble autoridad, porque si usted ve el texto, se divide en los primeros 3 versículos la autoridad del apóstol, como testigo, y luego los 3 versículos la autoridad de las Escrituras como inspiradas por el Espíritu Santo. Por lo tanto, lo que usted está estudiando acá, hermano, no es simplemente algo humano, sino algo divino. Amén. Totalmente divino. Vamos viendo el primer versículo. Dice la primera parte del versículo 16: porque no os hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí. Porque no os hemos dado a conocer el poder. Cuando el apóstol Pedro, hermano, nos dice que somos participantes de la naturaleza divina, que debemos preocuparnos por añadir a nuestra vida las cualidades propias del carácter cristiano. Recordará en el versículo 5, añadir, ahora procurar añadir virtud, conocimiento, fe, dominio propio, paciencia, amor. Esas cosas debemos preocuparnos y estar ocupados en añadirlas a nuestra vida. El Espíritu Santo siempre nos va a ayudar a procurar las buenas cosas, ¿ya? Pero nosotros tenemos que también estar preocupados de anhelarlas a nuestra vida, ¿ya? Pero para estar preocupados de eso no podemos ser haraganes, ociosos. Por eso, todas estas cualidades propias del carácter cristiano nos invitan a que no seamos ociosos, y el apóstol nos habla con la autoridad de uno que estuvo, vio,
palpó a aquel que le enseñó todas estas cosas. Por lo tanto, el apóstol Pedro es un testigo presencial de estas verdades, un oidor, uno que caminó, que anduvo con el glorioso Salvador. Por tanto, todo lo que venga de las Escrituras, hermanos, tiene la autoridad divina. Yo sé que eso usted lo sabe, ¿cierto, hermanos? Amén. Pero lo decimos a veces mentalmente, pero vea la responsabilidad de lo que estamos haciendo. Por tanto, todo lo que venga de la Escritura tiene autoridad divina. No es mi autoridad, no es su autoridad, no es de alguien que la inventó, es del mismo Dios. Por tanto, faltarle a ellas es faltarle a Dios, a nadie más. Todo lo que venga de la Escritura tiene una autoridad divina y con un condimento especial si se trata del mismo apóstol, porque fue testigo presencial de los grandes hechos que vivió nuestro Salvador. Bueno, yo creo que el apóstol Pedro es una aventajada. Luego lo voy a redundar en eso. Todas las enseñanzas, hermanos, incluidas las más esperanzadoras de todas, sobre todo su segunda venida, porque eso dice el texto, fíjense, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Recordará que mucha gente está poniendo en duda la segunda venida de Cristo. Por ahí decía aquel predicador, entre comillas, Dante Gebel, que Cristo no viene. Que nos han llenado la cabeza con que Cristo viene, pero Él no viene. Hermano, Cristo viene. Son las Escrituras las que dicen lo mismo. Maranata, el Señor viene. ¿Sí o no? ¿Cómo termina Apocalipsis? Vamos ahí al final, en el último capítulo. ¿Ah? Capítulo 22. Capítulo 22, versículo 20-21. Dice la palabra del Señor: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El mismo texto, las mismas sagradas escrituras nos dicen que Cristo viene en breve. Ahora, breve en su tiempo, no breve en mi tiempo. Es el tiempo del Señor, pero el Señor viene. Y todas estas cosas, todas estas verdades, el partícipe ocioso y de que Cristo viene, hermano, no lo ha inventado el apóstol Pedro. No se le ocurrió así como así nomás. Por eso él está diciendo, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas, inventos, artificios. Eso es importante destacar. Todas las enseñanzas, incluida la segunda venida de nuestro Señor, son verdaderas y predicadas por quien vio y escuchó la promesa de su regreso. El apóstol Pedro estuvo en la ascensión de Cristo. Hermanos, estos son hechos históricos y reales. Cristo existió, hermano. Cristo un día fue sepultado, pero al tercer día esa tumba estaba vacía. Todavía se preguntan los soldados: ¿y a dónde está ese cuerpo? Yo creo que a esos soldados, los guardias que estuvieron ahí en la tumba, no deben haber leído muy bien. Estoy seguro. Porque cualquier guardia que se le escapaba un preso era digno de muerte. Mayormente si se le escapa un muerto. ¿A algunos se le ha escapado un muerto? Hermano, en esta vida pasan cosas muy insólitas. Yo conozco una de ellas. Un día mi padre entró a trabajar en una empresa donde fabrican postes. ¿Conocen los postes de luz? Estos de concreto. Y él era el rondín de la noche. Bueno, yo le preguntaba a mi papá: ¿y para qué quieren un rondín? ¿Quién va a ir a robar un poste y se lo echa al hombro y sale corriendo, hermano? Le robaron dos. Le robaron dos postes. Después se hizo un sumario y todo eso. Y yo le preguntaba: papá, ¿cómo te pueden robar dos postes? ¿Cómo lo viste? No sé. ¿Te quedaste dormido? ¿Alguna cosa? No sé. Uno siempre dice: ¿quién va a andar robando esas cosas? Hermano, créanme, hay gente que lo hace.
La pregunta es cómo lo hizo. Hermanos, son postes largos y levantar uno es imposible. Uno es imposible. Tenían que haber unos 10 hombres para levantarlo recién. Pero pasó. ¿Cómo es que a estos dos guardias se les escapa un muerto? Tiene que haberlo ido muy mal, hermano, porque no estaba muerto. Nuestro Señor resucitó. Amén. Así que esos guardias, lo más probable es que hayan pagado por su vida. Es un hecho histórico, algo que le da validez a la historia de nuestro Salvador. Entonces, hermanos, todas las cosas que el apóstol Pedro Dios nos enseña, entonces está dando la autoridad que él tiene como apóstol para enseñarnos estas cosas. Él nos está enseñando fábulas artificiosas, dice el versículo ahí, ¿ya? Porque precisamente eso es lo que combate este libro, las fábulas artificiosas. Recuerde que en el primer tema vimos el propósito de este libro, y el propósito fue combatir el gnosticismo que existía en la época. ¿Qué es lo que es el gnosticismo? Esta doctrina mística espiritual, muy mística, muy de la nueva era actual. Ya en esa época estaban hablando del misticismo. Ellos estaban más preocupados de ciertas cosas medias esotéricas. Por ejemplo, decían que Cristo no era un ser humano verdadero, sino que era un espíritu. Por eso Cristo puede atravesar la pared cuando se presenta ante los apóstoles. Pero hermano, créame, Cristo fue 100% hombre. Él estuvo en el desierto y tuvo hambre. Satanás le quiso tentar. Él no andaba cruzando las paredes como Gasparín. Ahora, Él es dueño de todas las leyes físicas y puede hacer lo que quiera. Y créame, lo hizo. Porque a un paralítico lo sanó y lo dejó caminando de la mejor manera. Ciegos de nacimiento los dejó mirando. Leyes de la física, Él las manejaba tan bien porque los panes y los peces los reproducía como quería. Salían a pescar y los botes llegaban llenos, hermanos. Es un Dios poderoso el que tenemos. Claro que sí, pero fue 100% hombre. No fue un holograma místico que andaba vagando cual espíritu demoníaco por aquí y por allá. Los judíos, de hecho, creían que todos los poderes que él hacía eran por Belcebú, por el demonio mismo. Pero Cristo nunca tuvo poder de Belcebú. Cristo es el Dios mismo, creador, por el cual fueron hechas todas las cosas, dice el libro de Hebreos. Nuestro Señor Jesucristo es un ser poderoso, y esta carta combate esas doctrinas. Ese es el propósito, combatir todas estas fábulas artificiosas. Los falsos profetas que predican estas falsas doctrinas era el motivo de escribir esta carta, para que eso no se infiltrase en las iglesias. Habían falsos como los gnósticos y habían otros falsos que querían llevar cautivas a las mujeres y aprovecharse de eso y sacar un beneficio. ¿Cuántas iglesias no hay así, hermano? ¿Cuántos predicadores y teleevangelistas no hay ahora que quieren aprovecharse tanto de las mujeres como del dinero? ¿Y cuántas mujeres no se dejan aprovechar? ¿Y cuántos incautos no se dejan aprovechar? Por no conocer bien la palabra del Señor. Es lamentable, pero ellos se aprovechan de la ignorancia de la gente. Y es mi deber como pastor tratar que usted no sea ignorante. Ahora, si usted quiere ser ignorante, es un problema suyo. ¿Cómo uno permanece ignorante, pastor? No atendiendo a las cosas que uno va enseñando, no anotando, no reestudiando, no preguntándose, oiga pastor, ¿sabe? Tengo una duda en esta área. Eso es permanecer en ignorancia. No leyendo la Biblia en la casa, no solamente orando, sino también leyendo, estudiando, no teniendo un devocional. Eso es querer permanecer en la ignorancia. ¿Cómo está usted? ¿Nutrido? Comemos 3, 4 veces al día. ¿Cuántas veces nos alimentamos de la palabra? Entonces, es verdad, hay algunos que quieren estar en la ignorancia, que esto es pasajero, es de día domingo cuando el pastor predica. Pero recuerde, yo solamente estoy dando una introducción sugestiva para que usted en casa pueda ahondar más y estudiar más y ojalá algún día aventajarme. ¿Qué día más glorioso es para el maestro ser aventajado por el alumno? Es glorioso.
que ellos sepan más, que ellos terminen mejor, que ellos puedan dar un paso más allá de lo que uno no pudo dar. No es una competencia. Nosotros no edificamos para competir, edificamos para que la obra crezca más aún. ¿Cuánto no querría yo que ustedes se levantaran y tuviesen su propia iglesia si el Dios bendito de los cielos los llama al ministerio y tenga una iglesia más grande aún y haga las cosas mejor aún de lo que uno lo hace? Y que uno en el futuro pueda aprender, porque uno aprende de todos. Los maestros no podemos pretender que no aprendemos de los alumnos. Siempre aprendemos. Por lo tanto, es importante eso. Los gnósticos y sus enseñanzas místicas querían tratar de cegar el entendimiento de los incrédulos y confundir el de los santos. Eso es el artificio. Algo artificioso no es real, no es verdadero. Mire, vamos a 2 Corintios 4:4, sin perder el estudio de Pedro. 2 Corintios 4:4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo no es el Dios de los cristianos, hermano. Ahí sale con minúscula, claramente. El Dios de este siglo es Satanás, el Dios de este tiempo, el que Dios le ha dado permiso por un breve tiempo para que tomase el control del mundo. Tiene un propósito, Dios. Le voy a decir uno de esos propósitos, que se manifiesten los que son de Él. Para eso el Dios de este siglo gobierna este mundo. Pero créanme, aunque le haya permitido Dios gobernar este tiempo, por sobre Él siempre está Dios. Él le permite gobernar hasta que Él quiera. Y Él un día lo va a lanzar al lago de fuego que arde con fuego y azufre. Ahí va a estar. Ese es su destino. Pero ese Dios de este siglo y estas falsas doctrinas que siempre Satanás está detrás de ella, tratan con su artificio cegar el entendimiento de todo incrédulo para que no crea. Por eso creen que en la iglesia estamos solamente los débiles, los fracasados, los ladrones, los lavacerebros, porque eso es lo que creen. Ahora dice, volviendo al versículo, hermanos, de 2 de Pedro, porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Ahí está, diciendo él, yo con mis ojos lo vi, yo no le estoy inventando nada, yo vi multiplicar el pan, yo vi los peces cuando eché en las redes, no había pescado nada, el Señor le dijo, vuelve a echar la barca adentro, pero Señor, hasta le discutí, yo caminé sobre el agua, yo estuve cuando lo crucificaron, yo lo vi bien muerto, y después lo vi bien vivo. Yo lo vi. Yo vi su majestad. Amén. Ahora, majestad es una palabra utilizada para referirse a un rey. Así es. Nada más. Cristo es rey. Amén. Un buen versículo, subrayalo ahí, póngale testigo Jehová. Yo vi su majestad. Cristo es nuestra majestad. Sí. Nuestro rey, ¿lo cree usted? Amén. Bueno, majestad es una palabra derivada del latín y significa grandeza. El apóstol Pedro vio la grandeza misma del Señor. El apóstol Pedro fue testigo junto a Jacobo y Juan de esa grandeza en la transfiguración. Me atrevo a decir que el apóstol Pedro, hermano, fue uno de los más aventajados testigos de todo el resto de los apóstoles junto a Juan. ¿Por qué? Porque no estuvo solamente en la transfiguración, sino que además fue testigo de su oración en el huerto junto a Jacobo y Juan. ¿Ya? De su proceso. Él fue el testigo que vio el proceso de Cristo. Recuerde cuando a él le negó 3 veces. Fue testigo de su crucifixión,
Pues solamente Juan y Pedro estuvieron ahí, aparte de las mujeres, pero no el resto de los apóstoles, ellos estaban todos escondidos. Él estuvo en la tumba vacía, ¿recuerdan cuando fue el primero en correr, pero el segundo en llegar? La juventud de Juan le ganó, le llegó primero, pero solamente él. Y luego en su ascensión, bueno, ahí estuvieron muchos viendo eso. Fue quien caminó sobre el agua, nadie más ha caminado sobre el agua. ¿Lo ha intentado usted? Bueno, dicen que David Copperfield caminó sobre el agua. Este otro que se viste bien estrafalario, caminó sobre el agua. Y yo cuando veía esos trucos yo decía, ¿cómo lo hacen? Hasta que salió este programa del mago que lo echa al agua todo. Y el truco era súper fácil, hermano. Cristo no tenía truco porque para haber inventado un truco así en medio del mar de Galilea era bien complicado. Esto lo hacían en una piscina, facilito. Ahora, el apóstol Pedro fue quien caminó sobre el agua, como decía, y quien predicó uno de los sermones más poderosos en Pentecostés, donde 3.000 almas aceptaron al Señor y se añadieron a la iglesia. Como decía yo también en el primer estudio, muchas veces hay como una comparación tácita, como una pelea ahí media oculta entre yo prefiero Pablo y yo prefiero Pedro, pero eso nunca es bueno, ¿no? Siempre de ambos uno aprende algo. Sí, señor. Yo lo que quiero decir son las ventajas del apóstol Pedro, si queremos añadir algunas. El apóstol Pablo tenía otras, amén, pero todos hicieron la obra del Señor y añadieron eso en la vida. Así que, hermanos, tenemos aquí un testigo fiel y él nos está comunicando estas cosas. Por eso, hermanos, no debemos desechar todo lo que estamos estudiando acá. Ahora veamos el versículo 17 y 18. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos, fíjese bien, esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Puedo decir mil cosas acá, hermano, pero sería bueno para que entendamos de qué está hablando, que vamos a Mateo capítulo 17, porque está hablando de la transfiguración. Mateo capítulo 17, versículo del 1 al 6. Dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, siempre apartaba de los 12 a 3 específicos. Estos 3 específicos tuvieron algo muy interesante. Por ejemplo, Jacobo fue el primer apóstol ejecutado. No fue el primer mártir, ese fue Esteban, pero el primer apóstol ejecutado fue Jacobo, el primero que dio la vida. Un detalle, ¿se acuerdan cuando se peleaban el estar a la diestra de Cristo entre Jacobo y Juan? El Señor le dijo: verdaderamente de este vaso beberéis, de esta copa beberéis. Se refería al sufrimiento. El mismo que tuvo Cristo lo tuvo Jacobo. Juan, el Señor lo reservó como el último, pero también sufrió mucho. Fue desterrado y desde ahí escribió el Apocalipsis, ¿ya? Y Pedro, todos conocemos la historia de Pedro, está muy bien relatado esa historia en el libro de Hechos, ¿ya? Por lo tanto, siempre apartaba a estos 3 con alguna finalidad, 6 días después Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció. Mire, transfigurar, hermano, es manifestarse como es. Eso es transfigurarse. Manifestarse su verdadera naturaleza. Ahora, hermano, Cristo, si bien fue 100% hombre, también es 100% Dios. Y lo que hizo en ese monte es mostrarle esa parte que no se veía. Usted le veía como un hombre. Es más, dice la misma Biblia que él se confundía en la multitud. Y ahí podemos decir que lo que decía Isaías 52-53, que no era bello para que no sea deseado. Por eso no creemos en un Cristo muy rubio y de ojos azules. Yo creo en un Cristo de
características muy judías para confundirse con su pueblo. La belleza de Cristo no radicaba a lo mejor en esa presencia física, tal vez como la tuvo Saúl, la tuvo David, que ellos se destacaban por su hermosura. La hermosura de él, yo creo que estaba en su mirada y en sus palabras, lo que cautiva a muchas mujeres. Muchas mujeres buscan las palabras del hombre porque muestran su naturaleza y sus ojos. ¿Ya? Estoy muy convencido que nuestro Señor era un hombre 100%, pero necesitaba manifestarle, en especial a estos tres, que Él era Dios. Y la transfiguración tiene que ver con mostrarle su verdadera gloria. Mostrarle su verdadera gloria. Eso es lo que necesita el Señor hacer con ellos. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. ¿Cómo ha sido eso, hermano, tan resplandeciente? Yo apenas puedo mirar el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Bueno, en otro texto, Marcos o Lucas menciona que fueron tan blancos como blanco no existe, ni ropa alguna puede ser. No conozco el blanco polar radiante ni con Omo, ni con el mejor detergente. Este debe ser un blanco maravilloso, un blanco muy especial. Versículo 3, y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió. No es una nube común, es una nube de luz. Las nubes tienden a dar sombra. Nuevamente es el Padre manifestándose ahí, el Padre de los cielos. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí. Fíjese esto en el versículo 6, es importante. Al oír esto, ¿quiénes? Se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Oyeron la voz de Dios. O sea, el apóstol Pedro, el que nos escribe la primera y la segunda carta, hermanos, no es cualquier testigo. Él oyó la voz del mismo Dios. Los tres oyeron la voz del mismo Dios. Es increíble, pero es un evento único. Honestamente, yo no he oído la voz de Dios audiblemente. ¿Usted la ha oído, no? ¿Hay alguno que la haya oído? Yo he oído la voz a través de su palabra. Amén. Pero ellos tuvieron un evento único. Oyeron la voz de Dios. Mientras él aún hablaba, dijo esta frase: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hermano, complacencia es algo interesante que tenemos que analizar. Pero vamos por partes. Dios habla y dice que se complace de su Hijo amado. Dios se complace de aquel que fue partícipe de la redención del hombre. ¿Cómo no va a estar complacido? Si ese ser maravilloso, teniendo todo en su santo reino, bajó a la tierra haciéndose hombre para morir como un hombre, haciéndose pecado. Ayer escuchaba un mensaje maravilloso de Cristo haciéndose pecado, porque Él se hizo pecado por nosotros. Cuando Dios descargó su furia, su ira, esa ira que debía caer sobre usted y sobre mí, la hizo caer en Cristo. Fue cuando Cristo dijo: Señor, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo no va a estar agradecido y amado, complacido de aquel Jesucristo maravilloso? Ahora, Dios se complace en nosotros, fíjese bien, no porque seamos nosotros, sino porque nos ve por medio de la sangre de su Hijo amado, en quien tiene complacencia. Cuando Él nos mira a nosotros, no nos ve, hermano,
por perfectos que somos, si usted y yo no somos perfectos. Nos mira por la sangre de aquel en el cual su alma se complacía. ¿Por qué tiene que usted atender lo que 2 Pedro nos enseña y toda la Escritura? Porque vienen de Dios mismo, a Él oír. Y Cristo mismo dice en Juan capítulo 10, versículo 35, que la Escritura no puede ser quebrantada. Amén. Por lo tanto, a ellas hay que oír. Y el mismo apóstol Pedro, más adelante lo vamos a estudiar, en el mismo 2 Pedro, capítulo 3, nos enseñan, por ejemplo, que los escritos de Pablo son parte de la Escritura. Tenemos que oír la Escritura porque vienen de la misma enseñanza de Jesucristo. Por eso tenemos que oírla. Ya, yo decía Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos del Señor, habéis sido hechos cercanos, ¿por qué? Por la sangre de Cristo. Entonces el Señor nos ve a través de la sangre de Cristo. Amén. Sin sangre no hay remisión de pecado. No nos creamos el cuento, hermano, aquí estamos llenos, esta iglesia está llena de pecadores. Y vaya qué cosas pasan por nuestra cabeza y han pasado por nuestras vidas. Eso no nos hace acepto delante de los ojos del Señor. Él nos mira con complacencia a través de la sangre de Cristo, el perfecto. Ya. 1 Juan 1:7 también nos dice algo interesante. 1 Juan 1:7. Un poquito más allá de 2 Pedro. Dice 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, nuevamente Él está en luz, Él, con minúsculas, pero se refiere a Él, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, que dice, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es Cristo, a fin de cuentas. La salvación está en ¿quién? En Cristo. Por eso no podemos ser salvos por María, porque Dios nunca se complació de su sacrificio. Es más, ni sé si María hizo un sacrificio por la humanidad. Hizo un sacrificio por ser la madre de Cristo, José por ser el padre adoptivo. Los apóstoles también hicieron sacrificios por obedecer al Padre. Dios también se complace de eso. Pero no hicieron ningún sacrificio por la humanidad. Hay uno solo que murió por la humanidad, es Jesucristo. Y si Dios va a complacerse de la humanidad, tiene que estar en Cristo, tiene que tener su fe en Cristo. Por eso no es a través del Padre Resucitado, por eso no es a través de Sor Teresa de los Andes, ni Sor Teresa de Calcuta, por muy buenos que hayan sido. Y yo creo que a lo mejor fueron muy buenas personas, pero la fe solamente se deposita en Cristo, a través de su sangre. Hermano, nosotros tenemos, bueno, a los ojos de Dios, Dios se complace de nosotros. Ahora, siendo nosotros hijos por el sacrificio de Cristo, Dios también quiere complacerse en nosotros, porque ya somos hijos. Nos ve a través de la sangre de Cristo, pero Él también se complace en distintas áreas del creyente. ¿Ya? Muchos dicen que la ira de Dios está sobre el pecador. Yo creo que sí, es la mitad de la verdad, pero el amor de Dios también está sobre Él, por algo dio la vida por ellos. Pero ojo, nosotros los creyentes, que el Señor nos ve a través de la sangre de Cristo, es la única diferencia entre el mundo y el creyente. Dios quiere complacerse en nuestra santidad progresiva. Hay muchas razones que dan alegría a nuestro Dios. Ahora, que le agradan, la misma Biblia nos menciona. Primero, la obediencia. ¿Se agradará a Dios de un desobediente? Para nada. Veamos lo que dice 1 Samuel 15:22. 1 Samuel 15:22. Es un texto clásico de la obediencia. 1 Samuel 15:22 dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros.
Bueno, muchos tenían que llevar su carnero y hacer un sacrificio expiando sus culpas. Muchos lo hacían como un rito, porque había que hacerlo, pero seguían siendo tan desobedientes. ¿Se complacerá Dios en ello? Dios no se complace, hermano, en que nosotros traigamos al altar cualquier ofrenda si al final somos desobedientes. Ninguna ofrenda nos hace más obedientes, así que no porque traigamos algo a la cajita o algo echemos en el ofrendario, Dios va a estar tremendamente complacido si somos desobedientes. Es más, el Señor nos enseña en su palabra que si nosotros tenemos una ofrenda que vamos a llevar al altar, pero estamos mal con un hermano, estamos peleados, deja tu ofrenda, ve y arréglate con él. Para mí es más importante que tengas amor fraternal a que estés echando ofrenda para que yo te dé alguna bendición. No se agrada a Dios en los desobedientes, así que Dios con los hijos quiere tener complacencia en la obediencia. No se complace en el desobediente. Veamos lo que dice Salmos 5:4. Aquí vamos a ver que Dios se complace en los buenos. 5:4 dice: porque tú no eres un Dios que se complace ¿en qué? En la maldad. El malo no habitará junto a ti. Dios se complace en los buenos. Amén. Ojo, ¿en los buenos sin Cristo o en los buenos con Cristo? Bueno. Recuerde que Él nos mira a través de la sangre de Jesucristo. Si la persona es muy buena, pero no tiene su fe en Jesucristo, no se complace Dios, ni por muy bueno que sea. Si no, la salvación sería por obra. Y nunca ha sido la salvación por obra, hermano. La salvación es por medio de la fe en Jesucristo. Pastor, ¿significa que da lo mismo si soy bueno o no? No, esto te estoy diciendo. Ahora que eres cristiano y Dios te ve a través de la sangre de Cristo, debes ser bueno. El Espíritu Santo te va a empujar a lo bueno. No te resistas a lo bueno que te empuja el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. No tenemos un Dios que esté contento en la maldad. Y el malo no habitará junto a ti. El malo no habitará junto a ti. Entonces, ¿quién va a ir al cielo por su maldad? ¿Y qué bueno va a ir al cielo sin Cristo? El infierno está bueno, está lleno de buenos personajes en esta vida, pero sin Cristo. También Dios se complace en el temor a Dios. Veamos lo que dice Salmo 147:11. Salmo 147:11. Dice la palabra del Señor: se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. En realidad no es pregunta. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Amén. Así de simple. ¿Teme usted a Dios? Amén. Espero que le tema. Espero que sea reverente. Sobre todo cuando se habla la palabra de Dios. Es parte del temor. Yo recuerdo cuando Josías encontró las Escrituras, después de un buen tiempo de estar perdidas, y la empezó a clamar a su pueblo, horas enteras, pero el pueblo silencioso, atento, no distraído, y eran horas enteras, grandes y pequeños. Eso es parte del temor a Jehová. ¿Por qué? Porque Jehová se complace en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Por temor a Jehová, hermano, yo hago lo que hago. Temo a mi Dios. Yo quiero tener su bendición, no su ira. Amén. ¿Qué más se complace en Dios? En la honestidad. Proverbio 11:1. Escojo un solo versículo porque podría escoger varios de todos ellos, pero por tiempo, no tenemos ese tiempo. 11:1 dice: el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal
le agrada. Es cuando estos arreglan las pesas para que las cosas pesen más o menos. Eso le desagrada a Dios, eso es deshonestidad, hermano. Seamos honestos, hermano, porque eso agrada a Dios. Yo también me encantaría que Dios abriera los cielos con esa luz esplendorosa y dijera: este es mi hijo Marcelo amado, en quien tengo complacencia, por mi honestidad, por mi obediencia, por mi temor, por bueno, por buscar lo bueno. También Dios se complace en la fe. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar. Si la fe es el medio para la salvación, ¿cómo una persona podría recibir a Cristo como Señor y Salvador personal sin creer en Él? No puede. Tiene que creer que existió, tiene que creer que está ahí, tiene que creer en su segunda venida, tiene que creer en su escritura. Es lo que uno hace cuando cree en Dios. ¿Ya? Y otra cosa que se agrada al Señor, ¿sabe? Se agrada de su pueblo. De su pueblo, pueblo santo, pueblo adquirido por Dios, nación santa. Pero veamos Salmo 149:4. Salmo 149:4 dice: porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo y hermoseará a los humildes con la salvación. Amén. Dio su vida por la iglesia, hermano. Cuando hablamos de su pueblo, estamos hablando de la iglesia. Dios quiere su iglesia. Es más, ¿sabe cómo le llama a la iglesia? La novia de Cristo. ¿Cómo está usted con la iglesia? No, pastor, yo voy a la iglesia. ¿Es partícipe o es un ocioso? Lo que nos habla la segunda carta de... Porque una cosa es venir, sentarse, otra es ser partícipe, y hay otros que son ociosos. Dios no se complace que estés lejos de la iglesia. Dios no se complace que esta tarde ya hayas determinado no estar, sabiendo que es palabra de Dios. Dios no se complace, porque Dios se complace en su pueblo. Somos pueblo de Dios. Primera de Pedro lo dice claramente. Vamos a ir, por favor. La primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que anunciéis. Amén. ¿Cómo estamos anunciando? Para eso el Señor nos toma. Él tiene complacencia en aquellos que también anuncian. Amén. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, que ahora sois pueblo de Dios, pero en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Alabado sea Dios, hermano. Antes estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, teníamos un destino bien marcado y era uno solo, infierno. Pero gracias a Dios tenemos un cielo eterno. Somos pueblo y Dios se complace en ese pueblo. Ahora, hermanos, aún siendo pecador, Dios se complace cuando me ve preocupado por ser acepto a sus ojos, humillándome por mi pecado. ¿Recuerda el publicano? Mire, es importante, vamos al publicano en Lucas 13. Perdón, Lucas 18. Lucas 18, versículo 13-14. Vamos a leer solamente eso. Cuando el publicano se pone a orar y un sacerdote está al lado y el sacerdote con mucho orgullo y soberbia: yo no soy como este. Eso es orgullo y soberbia. Cuando una persona dice: pastor, y este pecador, y este... Eso es soberbia, hermanos. Veamos lo que dice el 13 y 14. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Estaba lejito del altar, así como muy atrasito, ¿ya? Sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí. Yo, pecador. 14. Os digo que el publicano, que era un publicano, un cobrador de impuestos, un deshonesto, una persona que siempre se enriquecía a costa de los demás, os digo que descendió a su casa justificado
antes que el otro, el que era un fariseo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Amén. Si yo soy pecador, hermano, Dios se complace cuando me ve preocupado por ser acepto a sus ojos, humillándome por mi pecado. Dice que el Señor nos perdona de todo pecado cuando nosotros pedimos perdón. No, su sangre nos limpia de todo pecado. Pero debemos confesar nuestro pecado. Porque Dios no le agrada a aquel que encubre su pecado. Este fariseo encubría ante una presencia religiosa, encubría su pecado. Orgullo, soberbia. Eso es lo que estaba encubriendo. Pero este publicano se dio cuenta que era un pecador, un ladrón, un deshonesto. Pero fue ante Dios y aún con el respeto medio alejadito del altar, Señor, sé propicio a mí, yo soy un pecador, perdón. Dime. Esa persona se fue más acepta a los ojos. Para ir terminando, hermano, Dios no puede complacerse en nuestra perfección, pues la perfección no la tenemos. ¿Cierto? ¿Cómo se va a complacer en nuestra perfección si somos imperfectos? Pero son las Escrituras y el trabajo del Espíritu Santo quien nos lleva poco a poco a esa perfección. Si estamos lejos de la Escritura, hermano, poca perfección tendremos. Si no dejamos trabajar al Espíritu Santo en nuestra vida, poca perfección tendremos. Pero Dios sí se complace en aquellos que anhelan y luchan por esa perfección. Pues eso es sacrificio, hermano. Y los sacrificios suelen doler un poco. Pero ahí Dios se agrada. Ahí Dios se agrada. Último versículo, 1 de Pedro 3:17 y terminamos. El mismo apóstol Pedro nos termina hablando en su primera carta esta vez. Y después en la tarde estudiamos los otros 3 versículos que vienen a continuación. 1 de Pedro 3:17 dice: porque es mejor que parezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el bien. Así es. Hermanos, yo te animo a que busques también la complacencia del Señor. Este tema es así simple, complacencia. Dios se complace de lo bueno, de lo obediente, del que tiene temor a Dios, del que es honesto, el que tiene fe, el que tiene fe en su pueblo, su iglesia. Se complace también en las promesas cumplidas. Aquel que promete y cumple una promesa. ¿Cuántas veces has pasado al altar y le han prometido algo? Dios dice, cumple tu promesa.